Señor presidente, ¿qué 5 minutos? Yo puedo hablar lo que quiera usted. Usted sabe que Con su autorización, señor presidente, vamos a anunciar el voto en contra de este dictamen. La presentación del senador Delgado es muy amplia y podría tal vez añadirse con lo siguiente. Se trata de una reforma constitucional que no toma en cuenta la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados. De los recursos fiscales que se recibe en la Hacienda Pública Nacional en el marco del sistema de coordinación fiscal, el 80% se destina a la Federación y el 20% a los estados y municipios. Es una reforma antifederalista. Se incrementan las atribuciones del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación en detrimento de los congresos locales y de las entidades de fiscalización de los estados. El Congreso de la Unión emitirá una ley nacional o general para establecer modalidades, límites y condiciones para el endeudamiento local y municipal. El Congreso de la Unión seguirá aprobando el endeudamiento del DF en contra de la minuta que propone la reforma política del DF. Existirá un registro público para la deuda de los estados y DF y municipios, pero no habrá un registro para la deuda de la Federación. Existe para los estados y municipios la prohibición para contratar deuda destinada a sufragar el gasto corriente y no existe la prohibición correlativa y expresa para la Federación. La Auditoría Superior podrá fiscalizar recursos locales, sin embargo, se pasa por encima de las auditorías locales. Se establecen limitaciones para la contratación de deuda de corto plazo para los estados y municipios y no para la Federación, que en el gasto corriente se ha disparado. Es una reforma que suprime el poder del Estado para planear el desarrollo y de dirigirlo hacia la preservación y garantía del interés general. Voy a insistir en 2 puntos. Si bien la reforma al artículo 25 que aquí se hizo y votamos en contra, está aprobada en Cámara de Diputados y no aparece en este dictamen, de todas maneras, yo quiero señalar a qué grado se legisla con mala fe. Miren ustedes la reforma que está planteando este instrumento. El artículo 25 constitucional, o sea, el vigente, establece lo siguiente: el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Este es un artículo, un principio importante que establece la planeación, la coordinación del desarrollo, la actividad de la economía nacional. Y maliciosamente, la reforma que introduce esta reforma dice el artículo 25, eliminan toda esta parte que es fundamental desde el punto de vista ideológico y político y establece el nuevo artículo 25, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. De un Estado que planea, que conduce, que coordina y orienta la actividad económica nacional, ¿qué pasamos? A un artículo 25 que establece, en este dictamen que estamos leyendo, establece que el objetivo esencial de este documento es el cambio del artículo 25 y establece que velará, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico ya no desarrollo y el empleo. Y además se establece como criterio para el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales. Bueno, este es un cambio verdaderamente perverso que está deformando la Constitución de la República. Este cambio que elimina
elimina todo lo que es una facultad hasta hoy del Estado para establecer que el Estado velará por la estabilidad. ¿Y saben cuál es este criterio que viene recomendado en todo este dictamen? Es el artículo 1 del Consenso de Washington. Ese es precisamente el cambio que establece esta por la puerta de atrás, sin que se vea muy claro qué es lo que está proponiendo. Cuando están viendo un tema que son las deudas de los estados, mete este principio perversamente, con dolo, para que la Constitución establezca como principio el artículo 1 del Consenso de Washington, que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas, con lo cual condena al Estado mexicano este principio constitucional, así lo dice el dictamen que tienen ustedes en sus manos, lo condena a preservar por encima de todo la estabilidad de las finanzas públicas y quita toda la responsabilidad de la conducción y del impulso del desarrollo nacional, no el crecimiento. Esta es una perversión, ahí está, y sin embargo está siendo aprobado. Yo llamo la atención aquí a los compañeros para que se den cuenta de cómo se está legislando en este Senado de la República. Por otro lado, yo quisiera tocar algún tema adicional. Sí hay un crecimiento desmesurado en deudas de los estados. Sí, nada más que les quiero decir que no es general. Ayer en la discusión en las comisiones, la senadora Padierna hizo un análisis muy cuidadoso de cuáles son los estados que están endeudados. No es general, no es cierto. Miren, hay una deuda de 489,877.4. Solamente 7 estados tienen una deuda de 301, que es el 61.83% de la deuda, que son Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Coahuila, Jalisco, total 301. En consecuencia, no es general este problema. Es un problema que lo podemos analizar políticamente aquí con todo cuidado y podemos llegar a una conclusión de que si se actuara realmente en relación con estos deudores, no tendríamos por qué reformar la Constitución y no tendríamos por qué meter a la Secretaría de Hacienda a controlar las finanzas públicas de los estados en un acto profundamente antifederalista. Y aquí está lleno de senadores, algunos aspirantes a gobernadores. Van a ver cuando se sigan aprobando estas cuestiones que están entregando la soberanía de los estados, la están entregando a la Secretaría de Hacienda, que va a tener ahora la facultad de intervenir en todo, ¿verdad? Esas son las reformas que se están estableciendo aquí. Y sin embargo, son 7 estados. Y estos 7 estados representan el 60, casi 70%. Ahora, aquí se habla de las participaciones, ¿verdad? Con respecto a las participaciones, son solo 7 estados que se han endeudado en más del 100% de sus participaciones que van a recibir, que son Coahuila, 251% de sus participaciones, Quintana Roo, 248, Chihuahua, 245, Nuevo León, 227, Veracruz, 119, Sonora, 119, Nayarit, 111. De manera que el descuido, la corrupción que podemos encontrar, por ejemplo, en un estado, no quiero tocar cuáles para que no se peleen, cuáles son peores, unos del PAN u otros del PRI, que ha sido la discusión, si fue el gobernador fulano o este gobernador. En Estados Unidos están metiendo a la cárcel a funcionarios de gobiernos que defraudaron y que tienen recursos ilegítimos en Estados Unidos, y se podría demostrar que lo que hay ahí es corrupción, ¿verdad? De manera que vamos a aprovechar que algunos estados, 7 estados, ¿verdad?, tengan el 60 y tantos % para reformar todo el sistema federal, que eso es lo que están haciendo aquí una y otra vez sin darse cuenta o sin importarles un comino,
que siendo representantes de los estados de la federación estén atentando contra la federación en sí, contra los estados. Esta es una intromisión brutal para los estados. Pero además esto lo que es muy simpático, les voy a platicar lo siguiente. El trato desigual para la deuda federal. El trato que se exige a los estados y municipios y que ustedes pretenden aprobar con la reforma propuesta respecto al equilibrio de las finanzas públicas, que ese es el principio que están metiendo, un principio que es, repito, el primer artículo del Consenso de Washington, ¿verdad? Dice, respecto al equilibrio de finanzas, no se aplica para el gobierno federal. Peña Nieto propone un déficit no visto desde hace 24 años. Desde 2013, con los criterios generales de política económica que presentó Enrique Peña Nieto, plantea ir deslizando el déficit de 3.5 del PIB en 2014 a 3.0 en 2015, en 2.5 y en 2016 llegará al 2% y en 17 al 18%. Según el análisis realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la deuda del gobierno federal desde el año 2009 hasta 2014 ha aumentado un poco más de 1.600.000 millones de pesos, equivalente a un aumento del 10.5 porcentuales del PIB. En tan solo 2 años del gobierno de Peña Nieto, la deuda ha crecido en 5.2 puntos porcentuales del PIB, un monto mayor a los recursos petroleros que recibirá supuestamente el Fondo Mexicano del Petróleo este año. El endeudamiento aprobado para Peña Nieto para 2014 fue de 650.471 millones de pesos y para 2015 se autorizó un techo de 672.000 millones de pesos, 595.000 millones de deuda interna y 78.000 millones de deuda externa. Dentro del techo autorizado no está Pemex ni CFE. Senadora, y todo esto tiene que ver, termino, señor presidente. Gracias. Y tiene que ver con un crecimiento desmesurado del gasto corriente del gobierno federal. Así es que este es realmente un absurdo. Es totalmente absurdo lo que está proponiendo, ¿verdad? 7 estados que están incurriendo, muchos de ellos en corrupción, ¿verdad?, en descontrol, que podían ser puestos en orden de muchas maneras, ¿verdad?, motivan que esta reforma facilite el aniquilamiento de otro de los aspectos del sistema político nacional. Vamos a tener a la Secretaría de Hacienda en todos los estados metida revisando todas sus cuentas, estableciendo inclusive la posibilidad que señalaba Delgado de establecer toda una serie de fideicomisos y cosas a gusto de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal. Es una medida absolutamente absurda, no corresponde a la realidad del endeudamiento, es una mentira exagerada, es antifederalista y además lo que señalamos es verdaderamente escandaloso que un tema tan importante como son los principios económicos que establece la Constitución, que están destruyendo el artículo 25, en lugar de mantener todos esos principios que obligan al Estado mexicano a promover, a impulsar el desarrollo para beneficio de la población, le establecen en lugar del artículo 25, termino, señor presidente, con estas establecen y ponen en el artículo 25, en lugar de esos principios, como principio fundamental, el equilibrio presupuestal, como lo mandata, ¿verdad?, sin duda alguna, el revolucionario consenso de Washington. De eso se trata esta reforma. Yo pienso que ha perdido la brújula el Congreso de la Unión. Muchas gracias, señor presidente.